El regreso de la Fórmula 1 se acerca, y con él algo que casi nadie ve desde afuera. El nivel de presión dentro de las fábricas ya está al límite. No es exagerado decir que, en este momento, la temporada 2026 ya se está decidiendo lejos de las pistas, en salas cerradas, túneles de viento y reuniones que jamás aparecen en los comunicados oficiales. Mientras la atención del público se concentra en presentaciones, teasers y discursos cuidadosamente ensayados, el paddock vive de señales, murmullos y pequeñas pistas que se escapan por los márgenes. Y es exactamente ahí donde empieza la historia de Alpine y de Franco Colapinto. Porque mientras la cobertura tradicional todavía trata a 2026 como un futuro lejano, quienes circulan por los pasillos del paddock ya notaron algo extraño. Un silencio distinto, un comportamiento fuera de lo normal, una confianza que no encaja con el historial reciente del equipo. Y cuando un equipo que venía sufriendo decide quedarse callado, normalmente no es por falta de ideas. En los corredores del paddock, donde los ingenieros hablan más de lo que deberían y la información se filtra sin querer, un rumor puntual empezó a ganar fuerza en los últimos días. No apareció en conferencias de prensa, no fue puesto en diapositivas oficiales, no se convirtió en titular directo, pero se repitió lo suficiente como para llamar la atención. Alpine podría haber resuelto antes que muchos rivales uno de los mayores dolores de cabeza del nuevo reglamento de 2026. Y si eso es verdad, el impacto puede ser enorme. El nuevo reglamento no perdona, exige una eficiencia extrema, una integración perfecta entre chasis, aerodinámica y unidad de potencia, y sobre todo, un control obsesivo del peso. Cada kilo importa, cada gramo cuenta. Históricamente, casi ningún equipo logra llegar al peso mínimo desde el inicio. Normalmente, los primeros años están marcados por autos por encima del límite, comprometiendo rendimiento, distribución de masas y flexibilidad de puesta a punto. Ahora imagina el siguiente escenario. Y acá hablamos solo de rumores de paddock, nada confirmado oficialmente. Si Alpine realmente consiguió entregar un auto que ya nace dentro del peso mínimo exigido para 2026, eso no sería un simple detalle técnico, sería una ventaja estructural. Porque un auto liviano no es solo más rápido en línea recta, permite elegir, permite ajustar, permite equivocarse menos. Un auto en el peso mínimo le da libertad al ingeniero para redistribuir lastre, optimizar el centro de gravedad, jugar con alturas, alas y mapas aerodinámicos. Mientras otros equipos todavía lucharían por adelgazar sus proyectos a lo largo de la temporada, Alpine podría estar usando ese tiempo para desarrollar rendimiento puro. Y en ese escenario, Franco Colapinto no sería solo un piloto más en la grilla, sería el beneficiario directo de una jugada que cambia el juego. Colapinto llega a 2026 en un punto muy particular de su carrera. Joven, todavía poco probado en el límite absoluto de la Fórmula 1, pero ya con algo que muchos veteranos nunca tienen. Un equipo que decide apostar por él justo en un momento de transición radical del deporte. Eso cambia todo, porque en años de reglamento estable, el talento individual marca la diferencia, pero en años de cambio técnico profundo, el piloto que aporta confianza, claridad en el feedback y adaptación rápida vale oro. Y eso es exactamente lo que en el paddock empiezan a asociar con Colapinto. En los últimos días comenzaron a circular comentarios discretos sobre el nivel de satisfacción interna de Alpine con el trabajo del argentino. No en términos de titulares o declaraciones públicas, sino en ese tipo de elogio que nunca aparece frente a cámara. Capacidad de adaptación, lectura técnica, comunicación clara con los ingenieros, comprensión rápida de conceptos complejos. En un contexto donde todo cambia al mismo tiempo, eso pesa, y mucho. Si el rumor sobre el auto es exagerado, Alpine igual estaría bien posicionada, pero si es cierto, entonces entramos en otro terreno. Imagina la diferencia psicológica dentro del paddock. Mientras los grandes equipos todavía hablarían de potencial, fase de aprendizaje y proceso, Alpine podría llegar a las primeras carreras con una base sólida, estable y ajustable. No necesariamente dominando, pero lista para competir. Y eso cambia por completo la forma en que un equipo es tratado, respetado e incluso observado por los rivales. Porque en la Fórmula 1 nadie le tiene miedo a una promesa.
El miedo aparece cuando la promesa empieza a transformarse en consistencia. El otro detalle llamativo es el comportamiento reciente del equipo fuera de la pista. Sin ruido, sin discursos grandilocuentes, sin promesas exageradas, solo trabajo. Y eso, históricamente, nunca fue una mala señal. Al contrario, las mayores sorpresas de la Fórmula 1 casi siempre vinieron de equipos que pasaron meses siendo ignorados hasta que dejaron de serlo. Y Franco Colapinto parece entender eso mejor de lo que muchos imaginan. Lejos de entrevistas ruidosas o frases hechas, el argentino adoptó una postura de alguien que sabe exactamente dónde está parado. Nada de euforia innecesaria, nada de presión pública, solo foco. Y para un piloto joven eso es poco común. Normalmente la ansiedad se nota más que el talento. Aquí ocurre lo opuesto. Si Alpine realmente acertó con el concepto base del auto de 2026, Colapinto puede entrar a la temporada con algo que casi ningún piloto joven tiene: margen para crecer sin desesperación. Un auto predecible, ajustable y competitivo no obliga al piloto a ir más allá del límite para demostrar su valor, permite una evolución progresiva. Y eso, a lo largo de una temporada larga, construye resultados. El paddock lo sabe, y por eso los rumores no paran. Hay quienes dicen que ingenieros de otros equipos ya empezaron a observar con más atención los datos indirectos de Alpine, no los datos públicos, esos no dicen nada, sino el comportamiento, los tiempos de reacción, el ritmo de desarrollo, pequeñas señales, cambios sutiles. La Fórmula 1 es un juego de lectura. El que solo mira la tabla llega tarde. Y si esa lectura es correcta, 2026 puede arrancar con un escenario que nadie puso en el papel. Alpine como una incógnita peligrosa. No favorita, no dominante, pero incómoda. Ese equipo que aparece en el retrovisor cuando no debería estar ahí, el que fuerza estrategias distintas, el que roba puntos donde nadie contaba, el que cambia los cálculos del campeonato sin necesidad de ganarlo todo. Para Franco Colapinto, ese sería el entorno perfecto, un lugar donde no tiene que cargar con el peso de la salvación, sino crecer junto al proyecto, donde cada carrera se convierte en aprendizaje real, no solo supervivencia, donde los errores no cuestan un contrato, sino que se transforman en datos. Y si todo esto se está confirmando ahora, en los bastidores, tiene sentido el clima distinto que se percibe alrededor de Alpine, porque los equipos que no tienen nada suelen hablar de más. Los equipos que tienen algo suelen esperar. Tal vez sea temprano para asegurar cualquier cosa. Tal vez la parte de estos rumores se diluya cuando los autos finalmente salgan a la pista. Tal vez la realidad sea menos espectacular que el murmullo sugiere. Pero hay una verdad imposible de ignorar en la Fórmula 1. Cuando muchas conversaciones distintas apuntan al mismo lugar, algo está pasando. Y si realmente es verdad, imagina la ventaja. Imagina un equipo que entra a la nueva era sin el peso de la improvisación. Imagina un auto que ya nace dentro del límite mientras otros todavía hacen concesiones. Imagina a un piloto joven que no corre contra el reloj, sino que construye. Imagina el impacto de eso a lo largo de toda una temporada. Por eso, incluso sin confirmación oficial, el paddock está atento. Y por eso Franco Colapinto, en silencio, puede estar agradeciendo. Porque en la Fórmula 1, la jugada más grande casi nunca es la más ruidosa. Es la que solo cobra sentido cuando ya es demasiado tarde para reaccionar.